Bienvenidos a este segundo curso de la Maestría de Planificación Estratégica del Desarrollo, que está a cargo de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad Las Peruanas. Este curso, denominado Planificación de Largo Plazo, es uno de los cursos centrales donde se dan los grandes lineamientos de lo que va a ser el conjunto de la maestría. Mi nombre es José de Rospigliosi Ferro, tengo la maestría en Administración Pública y la licenciatura en Sociología. Este curso tiene 4 partes. Una primera que es sobre la naturaleza de la planificación de largo plazo, una segunda parte que tiene que ver con el planeamiento prospectivo, la construcción de escenarios, una tercera parte que ya tiene que ver propiamente con el planeamiento estratégico y que vamos a desarrollar lo que es la formulación del plan a través de la construcción de estrategias, y la cuarta parte donde vamos a ver cómo se ha concretado el proceso de planificación en el caso peruano hasta estos momentos. El curso va a constar de varias partes. Una primera parte para efectos de calificación. Las lecturas que ustedes van a hacer semana a semana van a ser calificadas y van a terminar en 2 controles de lectura, cada uno con el 10%. Además van a haber las demás lecturas que no van a entrar en el control de lectura, pero que son importantes para desarrollar las 6 horas que tenemos los sábados y domingos a través del aula virtual, y donde todos tienen que participar o responder a alguna de las preguntas que yo voy a realizar y que van a ser calificadas y que van a valer un 10%. Esto va a ser las 4 semanas, pero solamente van a valer 2 de estas 4, las 2 más altas notas a lo largo de las 4 semanas. Posteriormente vamos a tener el examen final, al fin del curso, que va a tener un 20% de la nota y además un trabajo que tiene el 40% de la nota, 10% que se va a dar al final de la segunda semana con el avance del trabajo y el 30% con la evaluación del trabajo final. Para las lecturas, hay 2 lecturas importantes que nos enmarcan en América Latina lo que es el proceso de planificación. Estas 2 lecturas son las de Martínez Luisa, la que es Planificación del Desarrollo y Gobierno, y las funciones de la planificación, que son sumamente importantes para entender lo que es la planificación en el sector público, que es lo que nos va a orientar a lo largo de este curso. Y en segundo lugar, las 3 lecturas, algunas páginas de estas 3 lecturas que son las que van a entrar en el control de lectura de esta primera semana, que se va a tomar el día miércoles 30 de noviembre. Son las lecturas de CEPAL, algunas páginas del PNUD y algunas páginas del Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica de Medina. Entrando propiamente a lo que es la planificación, como sabemos, el plan forma la primera parte de todo proceso administrativo. Una vez que tenemos el plan, la dirección se encarga de dirigir todo el proceso, cuya primera etapa es la organización, ejecutar lo que se señala en el plan y posteriormente hacer un control de lo ejecutado para ver si se están haciendo lo correcto o hay que tomar algunas medidas correctivas. Este concepto fue desarrollado en el sector privado a través de autores como Taylor y Fayol, y posteriormente fue enriquecido por los aportes del Mayo, otros más, hasta Peter Drucker, que es el que comienza a desarrollar lo que es el planeamiento estratégico tal y como lo conocemos hoy en día, y cuyos teóricos y libros más importantes están condensados en Misberg y Fred David. Dentro de nuestro país tenemos un libro de Dalosio, del Centrum, que también nos presenta todo este panorama, válido tanto para el sector privado como para el sector público. Nosotros, como nos vamos a orientar en lo que es el sector privado, en el sector público, vamos a trabajar este proceso de planeamiento
Es lo primero que tiene que darse en todo momento en cualquier proceso organizacional. Las definiciones de planificación más clásicas que manejamos para el sector público están dadas por Carlos Matos. Planificar es el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Es un cálculo situacional que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Es el cálculo que preside y precede a la acción. Michel Godet, en el mismo sentido, nos dice que planificar es concebir un futuro deseado, lo mismo que los medios para llegar a él. Francisco Palón nos señala que planificación es crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y de sus correspondientes estrategias que nos sirvan de punto de referencia para visualizar en qué grado alcanzamos los objetivos de corto plazo y cómo nos encaminamos a los de mediano y largo plazo con una coherencia entre el esfuerzo de las personas y el relativo de cada meta. Sánchez Alvavera nos dice que es una toma de decisiones anticipadas que permite definir qué hacer y cómo se va a realizar antes que se necesite actuar, para hacer transparentes las conductas y actos de gestión para rendir cuentas ante los ciudadanos. Oster nos señala en el mismo sentido que es una forma de administrar el cambio y también de crearlo. Es decir, planificación es lo primero que hay que hacer para después el hombre actuar, y esto ha sido así siempre en toda la humanidad. El hombre siempre ha decidido qué va a comer, dónde tiene que ir a recoger sus comidas, y hoy día estamos planificando lo que son los procesos de desarrollo en el Perú. Dentro de esta definición de planeación, nosotros utilizaremos como síntesis aquella que nos señala que consiste en decidir anticipadamente las actividades que se van a llevar a cabo para el logro de objetivos, teniendo en cuenta los límites de tiempo. Por ejemplo, el Plan Bicentenario se ha planteado al 2021, la disponibilidad de los recursos. Como sabemos, el sector público tiene una limitada cantidad de recursos, y el uso adecuado del esfuerzo, capacidad y talento humano. No es lo mismo trabajar con niños desnutridos crónicos que con niños que tienen alto rendimiento educativo. ¿Cuáles son las ventajas de toda planeación? Nos ayuda a estar orientados hacia el futuro. Permite la coordinación de las decisiones. Si planeamos, evidentemente todos los decisores van a tener en cuenta cuáles son los objetivos que se persiguen y van a tomar las decisiones en ese sentido y no se van a distraer en el camino. Pone de manifiesto los objetivos, facilita el control en la medida que tenemos ya planteado un conjunto de elementos, de objetivos, de caminos, y por lo tanto el control tiene que asegurar que eso lo hagamos y no nos desviemos como ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro país, y eleva la eficiencia en la medida que nos permite racionalizar y optimizar los recursos que vamos a utilizar. El planeamiento, entonces, en el sector público, y que esto es válido también para cualquier institución privada, tenemos una realidad actual y definimos un futuro que deseamos. Una empresa privada tiene una realidad donde, por ejemplo, quiere producir tomates y tiene que conocer el mercado para definir cuánto de tomates debe producirse para no producir de más y no tener productos que no se venden o no producir de menos de manera que genere insatisfacción en la demanda. Igual pasa en el sector público, tenemos una realidad actual que es mucho más compleja que la de una institución y definimos una visión de futuro, qué futuro deseamos para nuestro país, analizamos las brechas que existen entre la realidad y el futuro, de tal manera de que esas brechas que tenemos hay que generar una trayectoria y un conjunto de estrategias que nos permita reducir esas brechas para poder construir ese futuro, que tiene que ser un futuro no solamente deseable, sino tiene que ser posible y probable de ocurrencia. Si no, caeríamos en un idealismo al pensar algo deseable, pero que sabemos que no es realizable, que eso sucede con mucha gente. Los orígenes de la planificación en términos
históricos viene desde que comienza el hombre. En términos teóricos viene con la empresa privada a fines del siglo XIX, y en el sector público, que es lo que nos interesa destacar, nace con, en la sociedad rusa a raíz de la revolución soviética de 1917. Este proceso de planificación duró entre 1917 y 30 y permitió partir de una serie de reflexiones teóricas, así como considerar los condicionantes sociales para poder planificar los cambios que se quieren producir. La experiencia de la Unión Soviética fracasó porque fue muy rígida, muy vertical, y no tuvo en cuenta el libre mercado, que es lo que al final terminó destruyendo el régimen soviético. El planeamiento estratégico surge a partir de la gestión de las grandes empresas en la posguerra, en la post-Segunda Guerra Mundial, como un instrumento de gestión en la medida que el planeamiento de corto plazo los llevaba a pérdidas estimadas, pero cuando se planificaba en el largo plazo, permitía que esa rentabilidad creciera tremendamente y podía incrementar la posición de estas empresas en el mercado. Este planeamiento estratégico nació pues con las transnacionales, cuando el mercado se comienza a globalizar, y hay la necesidad de expandir los mercados. Estas técnicas que se aplicaron en esta etapa en el sector privado fueron, a partir de los años 60, aplicadas en el caso de las políticas públicas, y fueron adaptadas a cada país, región, ámbito regional o local. En términos históricos, pues, la planificación surge con la Revolución Soviética y se desarrolla de manera amplia en lo que llamamos la tercera revolución, la revolución técnica científica, ¿no? Como sabemos, la primera revolución fue la revolución agraria, la segunda la industrial, y esta tercera revolución, que nos ha llevado a conformar un nuevo tipo de sociedad que se le denomina sociedad postindustrial o sociedad del conocimiento, es la que está desarrollando de manera plena el proceso de planificación y la planificación de la gran mayoría de los estados. Dentro de este proceso, cuando se adapta a partir de los años 50 el planeamiento estratégico empresarial a la planificación de los estados, esto es lo que se ha venido a llamar la planificación de largo plazo, con un tipo de planeamiento específico llamado el planeamiento estratégico, que lo vamos a desarrollar en la tercera parte de este curso. Esto surge en un momento en donde el capitalismo, que de manufactura pasó a industrial y que de luego se transforma en lo que se ha venido a conocer el imperialismo, que en nuestro país llegó en su primera etapa a través de lo que es la producción de materias primas. Posteriormente se fue desarrollando a nivel mundial en los años 40, en nuestro país en los años 70, a través del desarrollo industrial con capitales extranjeros, y hoy en día pues estamos en una nueva etapa de este imperio llamado el imperio financiero, que es estas grandes crisis que ya vienen desde los años 80 y que las estamos viviendo en el año 2008, y que el próximo año la vamos a tener de manera plena, que ya la están sufriendo en estos momentos tanto Estados Unidos por su deuda tan alta y los países europeos. Entonces, a inicio del siglo XX, en 1917, surge la planificación soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall se encarga de llevar el planeamiento empresarial a los estados, y en Francia se desarrolla lo que se llama la planificación indicativa. Y en la década de los 60 se incorpora en América Latina, luego de la reunión de Punta del Este, con lo que se ha venido trabajando a través de la CEPAL, y esta planificación se incorpora en el Pacto Andino, que logra crecer a partir del año 67, que en estos momentos está en una crisis importante. En el caso peruano, ¿cuáles son los principales hitos de la planificación? En el año 62 se crea el Instituto Nacional de Planificación, que logra construir su primer plan entre el 67 y el 70, pero que no llega a implementarse debido a la crisis política que se vivió en esos años. En el año 71 al 75 existe el Plan Inca del gobierno militar, que funcionó, pero fue ex post a lo que se propuso el gobierno militar y no por adelantado.
a partir de los años 75 hasta el 85 hubo una serie de definiciones de crisis, ya el plan prácticamente son documentos que no llegan a funcionar, el presupuesto comienza a manejarse inicialmente y no en función de las prioridades planificadas, y en el año 92 viene el cierre del Instituto Nacional de Planificación, hasta que el año 2005 se da una ley para construir ese plan, pero que no logra cristalizar hasta el año 2008, en que nace el SINAPLAN y el CEPLAN de manera ya concreta, y logra instalarse el primer plan estratégico de desarrollo nacional al 2021, denominado Plan Bicentenario, que fue aprobado en junio del 2011.